Nos acompaña el sostenedor del Colegio San Agustín del Bosque, Patricio Saavedra. Señor Saavedra, bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias. Usted está siendo de vocero de una federación de colegios. ¿Nos puede explicar cuáles son las características de esos colegios, a cuántos agrupa y por qué han decidido organizarse? Esta agrupación la hemos definido como una federación de colegios particulares subvencionados, de aproximadamente 500 colegios. Cobijamos en nuestros colegios alrededor de 450.000 a 500.000 alumnos y son aproximadamente unas 20-25 comunas de la región metropolitana. ¿Por qué han decidido agruparse? Hemos decidido reaccionar ante la sorpresa que vemos con respecto a la reforma, porque estamos realmente sorprendidos de las medidas, de las indicaciones, del proyecto original, de lo que se nos dijo en un comienzo y de lo que está saliendo hoy día desde la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la sorpresa, señor Saavedra? Porque en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet estaba el tema del fin al lucro, estaba el fin al copago, el fin a las elecciones. Eran temas que se discutieron largamente durante la campaña presidencial el año pasado. ¿Qué es lo que los sorprende? La reforma en sí no nos sorprende, si nosotros estamos de acuerdo con los 3 puntos. Lo que estamos en contra es la forma. La forma en que finalmente pareciera que todos vamos a terminar siendo empleados estatales. ¿Para qué vamos a decir de los proyectos educativos? Que se sigue sosteniendo que no se va a intervenir en ellos. En el tema del patrimonio, hay una cosa francamente que es sorprendente, que es poco decente, para decirlo de alguna manera, de qué manera se plantea hoy día cómo debemos transformarnos en sociedades o en fundaciones sin fines de lucro, donde el patrimonio familiar de familias de más de 50 años en educación, donde estos colegios comenzaron con los emprendimientos de nuestros padres, donde las familias que cobijamos ahí hoy día hay nietos de nuestros alumnos, sucede que tenemos que entregarla a una fundación donde nuestros hijos, que lógicamente debían seguir con la tradición, no lo van a poder hacer. A ver, señor Saavedra, pero vamos por partes. Usted decía, estamos de acuerdo con los 3 puntos. O sea, ¿están de acuerdo con el fin al lucro, sí, están de acuerdo con el fin al copago y están de acuerdo con el fin a la selección? Así es. El suyo hoy es un colegio con fines de lucro. Es con fines de lucro. ¿Usted está dispuesto a que deje de ser con fines de lucro y a seguir funcionando? Es que no puedo, porque el colegio que yo tengo, que es una sociedad a la cual yo represento, es del banco. Se debe. Y esto el ministro y sus asesores lo sabían. Y nos imponen que debíamos tener 0 deuda para transformarnos en fundación. Por ahí nos ponen la primera limitante. Lo que se debe es la infraestructura, los edificios en el cual funciona el colegio. Por supuesto. ¿Y qué es lo que debemos? Debemos el 75% del 100% que costó ese proyecto, porque nosotros sí tuvimos que poner un capital inicial. De manera que no es que nos hayan dado el capital de trabajo, como dijo por ahí un senador. Les dimos el capital de trabajo, no claro, es verdad. A lo que se refieren cuando dicen eso es que con la subvención escolar durante todos estos años ha habido dinero disponible ahí y muchas obras de infraestructura, por ejemplo, de la jornada escolar completa, es dinero de la subvención del Estado. ¿A eso se refieren cuando dicen eso? Mire, lo que sí le puedo decir yo... ¿Pero eso no es verdad? ¿Que parte de la infraestructura se construyó con dinero entregado por las subvenciones estatales? No es cierto. En el caso nuestro, nosotros pagamos las deudas con el financiamiento compartido. Porque cuando viene la jornada escolar completa y el Estado en esos años, en el gobierno del presidente Frei, nos dice, ustedes entran a la jornada escolar completa o desaparecen. ¿Qué nos dijo el propio gobierno? Inviertan. Invertimos. Yo personalmente fui al banco con mi mamá viva en esos años. ¿Y qué nos dijo el banco? Nosotros no prestamos contra garantía, prestamos contra flujos. Y afortunadamente estaba el financiamiento compartido que nos permitió establecer flujos para poder ingresar a la banca. De manera tal que el mito de que lucramos con fondos públicos, y entonces ¿por qué no lucra el sistema particular, el sistema municipal que tiene la misma subvención que nosotros? Nosotros pagamos y mejoramos nuestros proyectos con el aporte de los padres. Pero hay lucro también. Esta es una sociedad con fines de lucro que es perfectamente legal de acuerdo a las normas que existen hoy en Chile. O sea, hay un lucro que se hace con esos fondos. Por supuesto, pero vuelvo a insistir, no con los fondos públicos, con los fondos de los apoderados. Eso es bastante relativo porque finalmente todo va a un mismo saco y de ese saco se saca plata para los profesores, se saca plata para la infraestructura y se saca plata para el lucro también. No va para el mismo saco, porque resulta que la subvención estatal alcanza para prácticamente los sueldos. Sí, por eso la crisis que existe en el mundo municipal. Porque si fuera tan extraordinaria la subvención estatal,
¿Por qué a los municipios no les sobra plata? ¿Y con el copago qué es lo que se financia? Con la infraestructura, se hacen los mejoramientos, porque los colegios requieren mantenimiento. Un colegio particular subvencionado no se demora un mes ni queda un medio año con los vidrios rotos, con los water no funcionando. Nosotros tenemos una supervisión severa y estricta, de manera tal que lo que aporta el apoderado va en beneficio de nuestros propios alumnos. Ahora, lo que dice el gobierno es que esto se va a reemplazar peso a peso, o sea, por cada peso menos que haya de copago va a haber un peso más de ayuda del Estado mediante subvenciones y por lo tanto no va a haber menos plata disponible, van a contar con exactamente los mismos fondos para funcionar. Mire, ese es otro mito. Se va a congelar y esa equivalencia va a ser en un horizonte de 12 años. Lo que pasa es que como son materias técnicas y son tan complicadas de entender, nuestros apoderados piensan que al año siguiente, como lo decía un señor de una fundación, cada vez que usted deje de pagar 10.000, el Estado va a poner los 10.000. No es verdad, no es cierto. Más aún, no lo reemplaza, porque el financiamiento en el horizonte se extingue. Está bien, pero se extingue una vez que el Estado haya podido reemplazar peso a peso la plata del copago. En 12 años, no de inmediato. Claro, pero es un reemplazo gradual, que a medida que hay menos plata por el copago, hay más plata por lo que entregan las subvenciones. Pero no es equivalente porque usan dos unidades, usan UF y usan la UC. Entonces hay una trampa. Hoy día nosotros, gente que yo represento, que es gente que de alguna manera estableció estos proyectos educativos como emprendimiento familiar, nos sentimos francamente como protagonistas de la comedia de la equivocación. El Estado en un momento nos metió en este juego porque si la subvención, el financiamiento compartido lo hizo el señor Arrate. Y gracias a que estaba eso, pudimos entrar a la banca y aportar 20.000 nuevas aulas para poder ingresar a la jornada escolar completa. Y entonces de repente, que nosotros nos vemos trabajando y aparece una reforma que nos quita el piso con estas ideas que el propio ministro dice que somos ladrones, sinvergüenza, que engañamos, etcétera, etcétera, que es el ministro de Educación. Nadie nunca alzó la voz como hoy día se alzó cuando el Contralor hace un comentario. Hoy día rasgan vestiduras. Pero ¿en qué momento el ministro de Educación dijo que los sostenedores de colegio eran ladrones o sinvergüenza? No ladrones. No. ¿Qué es lo que dijo? Lo que acaba de decir usted. Bueno, a ver, si yo puedo inferir, pues si yo no estudié el verbo divino y no soy idiota. ¿Eh? Uno sabe a dónde apunta. Yo no soy profesor, yo no estoy acostumbrado a andar en la televisión ni armando caminatas. El objetivo mío es participar en la educación. De manera tal que hoy día nos sacan el piso de una manera increíble, y por eso nos hemos tenido que organizar aficionados. ¿Qué va a hacer usted con el colegio del cual es sostenedor San Agustín del Bosque cuando la reforma sea aprobada? ¿Cuando la reforma o si como la reforma como está hoy? Si la reforma saliera exactamente en los mismos términos que ha sido aprobada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Cerramos el colegio. Pero si no podemos sobrevivir. Porque usted cree que el banco nos va a liberar a nosotros para... Cualquier abogado diría, si yo un bien que tengo hoy día lo aporto a una sociedad, dejo de ser dueño. Y hoy día los colegios pertenecen a los bancos. Habrán bancos que querrán liberarnos para constituirnos en una fundación en la cual el patrimonio que yo formé en compañía de la sociedad a la cual represento, que es una sociedad familiar, tenemos que donarla y perderla. Más aún, en la mañana me entrevistaron en una radio. Yo dije, yo le ofrezco al ministro comprarle su patrimonio en un 1.7 del avalúo fiscal, que es lo que nos quiere pagar. Eso ofrece. El 1.7 del avalúo fiscal pagado en un horizonte bien largo. ¿Usted considera que si fuera más ese pago sí sería viable continuar? No lo sé, porque nosotros no hicimos el colegio hace 50 años para venderlo. Porque es un emprendimiento vocacional. Nosotros, estimados, somos los que hemos hecho patria en la periferia de la región metropolitana como en todas las provincias. ¿Dónde están los colegios particulares subvencionados? En la periferia, donde hemos logrado producir movilidad social. Hoy día yo me encuentro en el supermercado, en la feria, con alumnos que son profesionales hoy día y que no tenían ninguna oportunidad. Nuestro colegio, el Colegio San Agustín,
que probablemente producto de estas noticias que yo estoy haciendo, que he tenido que atreverme, voy a ser probablemente víctima de visita a la superintendencia, de como le ocurrió al Colegio Francisco Ramírez. Ahora, ¿ustedes qué copago cobran en su colegio? Promedio 22.000 pesos. Cobramos más y cobramos menos. Nosotros, los colegios particulares sancionados, atendemos alrededor del 60% de los vulnerables. Entonces, aquí se instaló una mitología, una ideología que lo único que persigue es que nosotros tengamos que cerrar los colegios porque nos obligan y tendremos que irnos para casa. ¿Le gustaría no cobrar copago y que su colegio pudiera ser gratuito? Por supuesto. ¿Y el proyecto del gobierno no le da precisamente esa oportunidad de que no se cobre copago y se reemplacen los fondos? Porque lo reemplaza de una manera tal, el copago, que no permite que yo recupere ni la inversión y me hace prácticamente funcionario estatal. Porque aquí pasa lo siguiente, al transformarse en fundación, si hay una crisis con el famoso interventor que crearon, el colegio pone un interventor. Y las fundaciones cuando entran en crisis, según tengo entendido, las toma el Estado. ¿No es correcto que haya un interventor que, de acuerdo a lo que dice el gobierno, lo que pretende es asegurar la continuidad de los estudios para los alumnos en caso de que haya una situación compleja? Mire, los que llevamos años en educación, no tenemos muchachos ni colegios para crear situaciones especiales. Pero eso y ocurre. Cuando las han habido, cuando la han habido, públicamente notorio que a veces ha llegado gente, perdóneme, el primer día de clase a un colegio en marzo le dicen, ¿saben qué? Ya no tenemos dónde funcionar, no se pueden hacer clases. Hay múltiples casos conocidos por la opinión pública que han sucedido en Chile. Las irregularidades se denuncian. Las irregularidades se denuncian y la ley actúa. Lo que pasa es que los señores que tienen que velar por aquello no hacen su trabajo. Pero no debe haber una institucionalidad que pueda dar cuenta y pueda proteger a los alumnos y a los apoderados en circunstancias como esas. Si la hay, pues, si es la superintendencia. Bueno, no funciona muy bien hasta este momento, despídanlos, pues. Despídanlos. No vayan contra nosotros. Nosotros estamos en el sistema porque el Estado nos movió a esto. Nosotros no aparecimos ayer cuando era buen negocio. Aparecimos cuando la subvención se pagaba una vez al año. ¿Es buen negocio actualmente? ¿Qué es buen negocio? Se lo pregunto a usted. Usted dice no estábamos cuando era buen negocio. Yo le diría al señor, sería inmensamente feliz si ganara un cuarto, tuviera ingreso un cuarto de lo que tiene un diputado hoy día. ¿Es negocio? No. Lo que pasa es que aquí se hizo un estereotipo donde se nos arrinconó, se nos denostó y nosotros no nos dimos cuenta porque nos parecía que esto era descabellado. Hoy día aparece gente hablando de educación que nunca ha estado en donde estamos nosotros. Aquí se recurrió a expertos, experiencias extranjeras, verdades empíricas, academia. Se nos comparó con países que no tenemos nada que ver. Hay que ir a la periferia de la ciudad, conversar con la gente que ahí hace patria. Quiero saber, usted decía al principio de esta conversación que están de acuerdo con el fin al lucro, el fin al copago y el fin a la selección. Por ejemplo, el fin al lucro, ¿en qué condiciones o de qué manera ustedes estarían de acuerdo en que efectivamente exista? Porque usted me dijo al principio que están de acuerdo con eso. Que resguarde el patrimonio familiar y que haya la justa retribución al emprendimiento que hubo. Sí, todos trabajamos por lo mismo, ¿o estoy equivocado? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace en la práctica esa justa retribución por el emprendimiento? Bueno, sí, a ellos, a las cámaras, para eso les pagamos. Pues. Que hagan propuestas consultadas. ¿Pero ustedes tienen una propuesta alternativa a la del gobierno? Es que, ¿cuál es que nos dejen en paz, que nos dejen hacer lo que venimos haciendo hace 50 años de la forma en que se conoce hoy día con el copago. Pero me toma sus palabras, porque usted dice, están de acuerdo con el fin al lucro. Y usted dice, déjennos en paz, pero hoy hay lucro en el sistema. Por lo tanto, si ustedes están de acuerdo con el fin al lucro, me imagino que tendrán una forma alternativa de llevarlo a cabo, mire, ¿no? Es que volvemos al juego de las palabras. Que el lucro, si todos lucramos, todos tenemos nuestro derecho a la justa retribución por lo que hacemos, que es un tema. Otro tema es lo que invertimos. Cuando nosotros iniciamos este proyecto educativo, salimos a pasar el sombrero. O sea, ¿ustedes querrían una indemnización, por ejemplo, por lo invertido? No, Estoy tratando de entender cuál es la figura que nosotros no queremos salir del sistema de educación. Queremos que se nos reconozca la justa retribución si es que no hay copago, porque tiene que haber una rentabilidad para la gente que trabaja.
¿O vamos a trabajar gratis? El gobierno dice que no, que precisamente se establece una justa retribución, eso está en el proyecto de ley, incluso con ciertos parámetros que tenga que ver con la retribución de mercado. ¿Y la propiedad? Ese es otro tema, por eso le pregunto, lo de la propiedad. Bueno, una indemnización que se les permita arrendar. ¿Indemnización por qué? ¿Porque nos van a quitar los colegios? Le estoy preguntando a usted cuál sería su propuesta. Ya. Mi propuesta es que no nos indemnicen, que no nos quiten los colegios y que nosotros sigamos funcionando de acuerdo como lo he hecho durante muchos O sea, que años. siga todo tal como está. No, aquí hay que hacer, yo le dije al principio, nosotros estamos de acuerdo con la reforma, pero no como se está haciendo, no como se está llevando, porque hoy día se quiere incendiar la educación. Es que es difícil entender que ustedes digan, estamos de acuerdo con la reforma, pero no en la forma en que se está haciendo. Por eso uno se pregunta, ¿de qué forma sí estarían de acuerdo con llevar adelante la reforma? Consultada, vamos a decir, con los inexpertos, porque los expertos hicieron una utopía. Estamos en Chile, estamos con niveles de segregación territorial, no escolar. Los estudios dicen que hay una, aparte de la segregación territorial, el tema escolar aún aumenta, incluso esa segregación, más de lo que ya está hay segregación territorial en Chile, o en Santiago específicamente. Y nosotros vamos a ser responsables de aquello. No, estoy poniendo un punto sobre algo que usted decía. Se parte por ello. Pues, si el colegio que está en el bosque va a admitir alumnos ¿de dónde? Del bosque, pues. Pero con un copago. Por lo tanto, no todos los alumnos del bosque que quieran entrar a su colegio pueden entrar. Entonces hagamos buenos colegios municipales. Todo el mundo. No hay nadie que nos haya dicho que había que empezar por los colegios municipales. Nadie. Excepto el ministro y sus jóvenes asesores. Patricio Saavedra, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.